Entonces estamos felices de la vida que usted quiera hablar con usted, porque hasta ahora ningún representante de la industria salmonera quería hablar con nosotros. ¿Por qué hay tanta desconfianza? No existe desconfianza. Lo que ocurre es que tenemos una representación común que es a través de Salmón Chile. Y Salmón Chile es quien responde a las distintas preocupaciones, a las distintas inquietudes que pueda tener la prensa, que pueda tener la comunidad frente a los distintos temas de interés. Entonces, el hecho de que no nos dejamos entrar, por ejemplo, en las fábricas, en las plantas que había en Chiloé, no tiene que ver nada con, desconfianza. No, para nada. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar, no tenemos nada que esconder. Y por la misma razón tiene que ver con la planificación, el cómo lo ordenamos. Y de alguna manera en este último tiempo ingresar a las distintas plantas, los distintos centros de cultivo, tenemos un cuidado mayor que tiene que ver principalmente por condiciones de bioseguridad debido a la crisis que hemos pasado desde el punto de vista sanitario. Entonces somos tremendamente cuidadosos en aquello. Okay. Lo que quisiera saber es, porque conocemos los críticas, ¿no?, en la industria, contra la industria salmonera. Quisiera saber para qué sirve la industria salmonera, para qué es buena cosa que existe. Eso es un poco largo, digamos, es muy amplia la pregunta, pero la industria es una industria que tiene alrededor de 20 años, una industria relativamente nueva en el país. El sur de Chile era una zona tremendamente pobre, por decirlo de alguna manera, una zona que tenía un crecimiento muy lento desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social, con tasas de desempleo altas, con pobreza muy alta. Y el sur de Chile tenía características particulares desde el punto de vista ambiental para poder desarrollar una actividad que no estaba en Chile, nunca. El salmón es una especie que viene de los países del norte, digamos, a Canadá, en Noruega, y encontramos en el sur de Chile un espacio para poder desarrollar la actividad. Y en ese sentido crecimos a una velocidad alta, generando empleo a más de 55.000 personas, y en ese ámbito esas 55.000 personas que en general no tenían necesariamente oportunidades de empleo acá en esta zona, y la gente viajaba incluso desde el sur hacia el norte. Las personas, para aquellos adolescentes que querían estudiar, en el sur no habían universidades, no existían hospitales adecuados, las viviendas en cierto modo eran pequeñas, la economía se basaba en la agricultura de pequeña escala. Y la gente viajaba y salía gente de acá y no volvía al sur. La industria del salmón revirtió aquello, generó empleo en la zona, generó actividad económica, y en ese sentido las personas pasaron de una condición social a una condición social mejor. Y de cierto modo la industria ha permitido aquello, ha permitido generar oportunidades de empleo, oportunidades de emprendimiento, y hoy día ocurre lo contrario. Hoy día la gente del norte viene al sur en busca de empleo. La gente del norte viene al sur a poder encontrar oportunidades. Y los jóvenes que están acá terminan ahora estudiando acá porque, de alguna manera, como aumentó la población, aparecieron las universidades, mejoraron la condición social. La gente tiene oportunidades distintas a las que tenía antes. Y en ese sentido la industria del salmón fue un factor que gatilló esa actividad. Entonces, la industria ayudaba al desarrollo de la región. Absolutamente. La industria del salmón generó una actividad económica importante, potente en el sur de Chile, y eso lo notamos con más fuerza ahora, que estamos pasando un periodo difícil, y no solamente la industria, sino que toda la gente que convive con la industria, todo el sur de Chile está pasando un momento tremendamente difícil a causa de una condición sanitaria excepcional que tuvimos en el último año y medio. Y han cambiado las cosas, de una manera muy grande, no solamente por la crisis mundial, sino también por cambios en la industria. ¿Nos puede decir cuáles son los errores que ha cometido la industria? Yo creo que la industria tuvo un crecimiento significativo en el último tiempo en una zona tremendamente pequeña, ¿no? El sur de Chile son alrededor de 3.000 kilómetros de costa, y en ese lugar la industria se desarrolló. Y de alguna manera, como es una industria nueva, las regulaciones, las leyes,
los distintos reglamentos que aplican al sector estaban absolutamente desfasados de lo que ocurría realmente en esta actividad. En cierto modo, cuando uno revisa el detalle, las normativas estaban pensadas para otra actividad económica, no necesariamente para la industria del salmón misma. Entonces, por un lado, teníamos un Estado o un Estado que era débil desde el punto de vista normativo, una industria que crecía a una velocidad alta, y esos dos factores colapsaron de alguna manera. Y además de eso, teníamos una condición sanitaria que era débil, por decirlo de alguna manera. Teníamos enfermedades como el Caligus, enfermedades como el IPN, enfermedades como SRS, y en cierto modo, en algún minuto, estábamos... Vamos para allá, esta es un diagnóstico inicial, digamos. Y luego teníamos con peces que estaban en una condición débil, con una condición difícil, y se suma esto inmediatamente, y al mismo tiempo los combatíamos bien. Los combatíamos bien porque eran en su mayoría bacterias, ¿no? Trabajábamos con bacterias y sabíamos enfrentarnos a las bacterias. Pero importaron ISA a través de las ovas probablemente, o quién sabe cómo. Llegó el ISA a Chile y es un virus. Y tiene una condición absolutamente distinta. No sabíamos cómo enfrentarlo. Y creció la enfermedad a una velocidad enorme. Cayó alrededor del 60% el tamaño de la industria. Y eso generó un efecto significativo no solamente desde el punto de vista financiero a las compañías que tuvieron pérdidas tremendas, todas las utilidades que pudieron haber ganado en los últimos 10 años, los perdieron en menos de un año y medio. Y al mismo tiempo generó un efecto tremendo en el empleo. 10.000 personas, es decir, 10.000 familias, se quedaron sin trabajo en menos de un año y medio. Y eso, en una zona donde no hay otras actividades económicas que sean tan potentes y que generen tanto empleo como la industria, genera un descalabro mayúsculo, un efecto tremendo en la actividad económica local, en el ámbito social. Gente que ahora está buscando empleo en otros lugares, está volviendo a sus zonas de origen, como conversábamos hace un minuto atrás. Y ese efecto es el que estamos enfrentando hoy día con toda la fuerza. Estamos trabajando para poder recuperar la industria de una perspectiva distinta. ¿Cómo lo van a hacer? Básicamente son, yo diría, 3 grandes líneas. La primera tiene que ver con un cambio en la política sanitaria. Y en eso la industria, a través del gremio de Salmón Chile, establecimos 54 medidas, 54 acciones que deben tomar las empresas del sector para poder recuperar al sector. En la segunda línea tiene que ver en materia de empleo, es decir, cómo logramos apoyar a las personas que se han quedado sin trabajo para poder reconvertir a estas personas y no perderlas cuando la industria vuelva a operar. Y en eso hemos estado trabajando con la Red Salmón, que es una de las líneas que tenemos dentro del gremio. Y la tercera, que yo creo que es una línea tremendamente débil desde el punto de vista de nuestro país en general, que tiene que ver con la ciencia. Y aquí la investigación asociada al sector es una de las tareas tremendamente prioritarias, y para eso estamos trabajando con universidades, estamos trabajando también y relacionándonos pronto con distintas actividades asociadas a otros países, digamos, ciencia en Canadá, en Noruega también estamos pidiendo apoyo desde ellos. Y una cuarta que se me escapa, que tiene que ver, que no está en nuestras manos, pero tiene que ver con institucionalidad gubernamental. Y en eso es tremendamente importante modificar los reglamentos, modificar las leyes y establecer también una estructura estatal que permita soportar a una industria del tamaño como la que es hoy. Okay. Y también había unas quejas bien fuertes por la parte de las ecologistas. Uh-huh. Me imagino que también ustedes tienen una idea sobre qué tratar este asunto también. Sí, yo pienso que de pronto cuando los ecologistas tienen una mirada más bien crítica del sector, digamos, donde en general los aportes que puedan hacer desde el punto de vista científico son más bien escasos. Pero siempre hay que tener las orejas abiertas, estar escuchando qué es lo que ocurre. Y en general, lo que nosotros hemos hecho en esa materia es primero tratar de investigar los efectos reales. Cuando uno hace un juicio, tiene que tener indicadores, tiene que tener datos, tiene que tener información sobre qué es lo que está pasando. Y nosotros tenemos información sobre la materia, y al mismo tiempo los distintos reglamentos que hay hoy día también tienen información sobre lo que está pasando. Y en ese ámbito, cuando uno revisa el detalle, sin duda uno puede ver efectos ambientales, sin duda, y esto ocurre en todas las industrias. Pero el efecto es más bien acotado y específico para una zona. No corresponde el decir que aquí hay un desastre ambiental, no corresponde decir que aquí hay un efecto sistemático de la industria del salmón, un efecto sistémico,
y eso es un error. Lo que nosotros hemos visto es más bien efectos puntuales, controlados y al mismo tiempo con reglamentos que son en esa materia bastante estrictos para el sector. Y, por ejemplo, si el señor Tompkins, que sin duda conoce, quisiera hablar con usted sobre el tema. Nosotros encantados y nos hemos reunido varias veces, hemos tenido talleres en conjunto con él y feliz de conversar, digamos, y de hacer análisis específicos. Pero también hay visiones distintas. El señor Tompkins tiene una mirada absolutamente conservacionista de mantener las cosas como están y ojalá recuperarlas hacia el pasado. Y nosotros tenemos una mirada que tiene que ver con el desarrollo sustentable. Y eso significa desarrollar una actividad económica y que a su vez sea sustentable con el medio ambiente. Pero encantados de poder conversar y hacer análisis en forma conjunta. Entonces podría ser que el desarrollo de la industria puede andar de mano en mano con las visiones ecologistas que tiene, por ejemplo, el señor Tompkins. Yo creo que la actividad económica puede tener una relación absoluta con el medio ambiente. Y hagamos un análisis. Hoy día tenemos ballenas en el sur de Chile, tenemos turismo en el sur de Chile, tenemos una serie de actividades relacionadas con la conservación, relacionadas también con el turismo en la conservación, y la industria sigue operando. No hay una contraposición de posiciones. Muchas veces uno hace el análisis y quisiera, naturalmente, que no estuviesen los centros de cultivo, pero hay 55.000 personas que sí lo quieren, que quieren tener actividad y que necesitan empleo en esa zona. Entonces yo creo que son absolutamente compatibles. Yo creo que son dos actividades. La conservación en zonas específicas puede ocurrir, pero también es necesario generar desarrollo en el sur de Chile y al mismo tiempo un desarrollo que sea sustentable y que al mismo tiempo tenga una relación con el desarrollo, con la mirada a largo plazo. Un ejemplo muy específico, los salmones en particular son de alguna manera el fusible del medio ambiente. Si el medio ambiente está mal, los primeros en tener efectos y en morir son los peces. Son los primeros en que tienen enfermedades, son los primeros en generar problemas. Y el sur de Chile y nosotros producimos salmones. Nosotros hacemos salmones. En consecuencia, lo único que queremos es tener peces sanos. Y por la misma razón, nuestra acción tiene que ser en el largo plazo y al mismo tiempo en materia de desarrollo sustentable. O sea, usted dice que hay autorregulación en este sentido. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que es necesario primero, yo diría que son tres cosas. Autorregulación, regulación cruzada, es decir, verificar qué es lo que pasa con el vecino, y también es necesario tener reglas ambientales, sanitarias, claras por parte del Estado. Aquí hay un bien común que hay que proteger que corresponde al mar. Y ese bien común tiene que ser protegido por todas las partes, el Estado y las empresas. ¿Y usted me puede decir cuáles son medidas bien concretas que pueden favorecer al medio ambiente? Absolutamente. Primero, desde el punto de vista del efecto sobre el sedimento, sobre el fondo marino, por los alimentos, por la feca. Se requiere incorporar, y que lo tenemos incorporado en cada uno de los centros de cultivo, cámaras submarinas para ver que los alimentos no caigan en el fondo. Hacer verificaciones todos los años en el sedimento para que esas zonas no sean anóxicas, es decir, no tengan oxígeno suficiente para tener vida. Y para eso nosotros realizamos por reglamento todos los años verificaciones del redox, del oxígeno que está en el fondo. Desde el punto de vista de los peces, del escape de los peces, es necesario tener estructuras adecuadas para evitar que con un temporal o con cualquier condición no se escapen los peces, y para eso hay ingeniería y se realiza ingeniería en esa materia. Sin duda ocurren eventos que se escapan a la media, digamos, y sin duda también hay casos donde se escapan los peces. Y también hay casos donde podemos tener anoxia en el fondo, pero son casos específicos, no corresponden a condiciones generales, sino que más bien particulares de uno o dos centros, pero no es una cosa generalizada en la industria. Son 400 centros de cultivo, 200 centros de cultivo operando hoy, y en el periodo más alto de la industria 350 centros estaban operando. Pero todas las cosas, todas las medidas significan también menos producción y menos plata, entonces. No, yo no lo creo. Yo creo que el ingreso tiene que ver con el precio. Y el precio tiene que ver con dos factores, digamos, la medida de que hoy día son Chile y Noruega los principales productores en el mundo. Y en esa materia, cuando hay baja producción de salmones, el precio aumenta. En consecuencia, como aumenta el precio, naturalmente hay ingresos de todas maneras. Tiene que ver con ser eficiente en los costos
eso es lo primero. Es necesario ser eficiente en los costos, sin afectar naturalmente el medio ambiente y por supuesto a los trabajadores. En segundo término, producir un bien sano. El salmón es un producto único, es un producto que es saludable, es un producto que es rico en omega 3, que le hace bien a las personas, y el mundo está cambiando su dieta alimenticia. Está pasando de las carnes hacia productos saludables. Y el salmón es uno de ellos y, por supuesto, entrega proteínas que permiten desarrollarla. Entonces vemos también este negocio en el largo plazo. No tiene que ver con las medidas sanitarias, las medidas ambientales tienen que ver con darle sustentabilidad a esta actividad en el largo plazo. Nosotros queremos hacer salmón por los próximos 100, 200 o 300 años, digamos. Y queremos seguir haciendo salmón. Y para eso se requiere medidas ambientales para el largo plazo, sanitarias para el largo plazo y, por supuesto, también que sea un buen negocio. ¿Y dónde hay más posibilidades para expansión? Porque si, por ejemplo, en Chiloé puedes... la producción es un poco menos que antes y es necesario tenerlo menos. ¿Dónde hay posibilidades de expansión? No, en el sur de Chile el crecimiento va a estar asociado, primero, hoy día hay en la industria alrededor de 1.000 concesiones en total, de las cuales están operando 200. Hay alrededor de 800 concesiones que tienen espacio para poder crecer. O sea, ahí tenemos un primer espacio. Y eso es Chiloé y la 11ª región. Y para crecer aún más que eso, digamos, y estamos hablando de los próximos 15 años, la 12ª región, la región de Magallanes, es una oportunidad inmensa para poder crecer como sector. Ik volgens mij, wat ik gevolgd heb, heeft hij alles gezegd. Zal alleen maar misschien moet je even de vergelijking trekken met die. Dat het allemaal onder is, dat het bij ons enorm moeilijk kost en dat je boeren bijna de arm op de rug moet draaien om ze zover te krijgen. Dat is dan een super. Waarom zijn er dan zulke supermensen hier? Maak nou maar een kip of van, misschien komt er niks uit. Maar... Ja, wat is dan de vraag eigenlijk? Nou, of dat je in Nederland dat ze grote problemen hebben om die boeren zover te krijgen, of ze dan helemaal geen probleem hebben om mensen ervan te overtuigen. Als ze dan zeggen, nee, dan heb ik pech gehad. Maar ik denk dat hij al moet lachen. Bueno, hemos tenido en Holanda, todavía tenemos en Holanda el mismo problema más o menos con pollos y con chanchos. En Chile también tenemos pollos y chanchos. No sé si lo producen de la misma manera, así que bien como con densidades muy altas. Sardinas en una lata. Y en Holanda resulta bien difícil para el Estado para convencer a los productores. Los productores que tienen que cambiar su método de producir. Y me imagino que también acá el Estado tiene que hacer mucho esfuerzo para poder convencerlos. Bueno, antes, hace 2 años atrás, la industria en promedio tenía una densidad de entre 20 y 24 kilos por metro cúbico. Eso, en esa densidad producíamos. Hoy, por normativa, nuestra producción máxima es de 16 kilos por metro cúbico. Bajamos 10 kilos por metro cúbico en el último año y medio, por una condición ambiental y por una condición más importante aún todavía, sanitaria. Si un pez se enferma, cuando hay una densidad alta, si un pez se enferma, naturalmente se enferman todos. Si es que hay una densidad más baja, es mucho menos probable que si un pez se enferme el resto. Y en esa condición hemos bajado 10 kilos por metro cúbico en el último año en términos de densidad de cultivo. ¿El último año? Sí, este año. Okay. Este año 2009, partimos el año 2008, fines del año 2008, hasta este periodo, y de aquí en adelante, nuestro máxima densidad de cultivo, por normativa, son 16 kilos por metro cúbico. Y lo han hecho así nomás. Así nomás. Sin dudas. Así nomás. No quedan dudas. Y no hay espacio para dudas. O sea, hoy, en una condición sanitaria como la que tenemos, no podemos dudar. Hay que tomar acción y decisión inmediatamente. Si queremos recuperarnos, este es un proceso productivo que dura 18 meses. A diferencia de los pollos, que en 37 días uno puede tener nuevos pollos, ¿no? En este caso, en el salmón hay que esperar 18 meses para poder tener nuevos peces. Y ese periodo es demasiado largo, un periodo de producción muy largo como para esperar. Hay que tomar decisiones rápidas y decisiones acertadas inmediatamente. Okay. Gracias. Gracias. Heb je nog al iemand die tollen? Han puesto... voy a preguntar de nuevo. Me parece muy bien. Nos han contado muchas historias sobre penicilina que ponen en la comida de los salmones.
Sí, los antibióticos, como ya le decía hace un minuto atrás, nosotros tenemos una serie de enfermedades asociadas a bacterias. ¿M? Y entre esas bacterias son, una de ellas el SRS, una rickettsia, que es común, digamos, en distintas partes, pero en salmones es muy específica de Chile y no está en otras partes. La forma de enfrentar la rickettsia tiene que ver con el uso, naturalmente, de antibióticos. Y eso no lo negamos, se incorpora en los alimentos, pero aquí hay normativas, de nuevo, que son muy, muy claras, digamos. Los distintos antibióticos que usamos en Chile son, sin duda, registrados por el Servicio Agrícola y Ganadero, que es quien es la norma que está a cargo a partir de eso. Y tiene que ser otorgados por un médico veterinario. Un médico veterinario debe entregar una receta para poder usar esos antibióticos en los peces. En consecuencia queda absolutamente todo registrado y hay dosis máximas, es decir, cuánto antibiótico puedo entregar a los peces como máximo. Y a su vez, previo a que uno cosecha los peces, es necesario hacer un periodo de carencia, es decir, que los peces no tengan antibióticos en la carne. Y de esa manera evitar que el consumidor final, que en nuestros países donde llegamos, vayan con trazas de antibióticos los peces. Y para eso hay normativas y a su vez a distintos reglamentos y buenas prácticas muy rigurosas para evitar que eso ocurra. Es absolutamente regulado y definido por las distintas autoridades en Chile, entonces en esa materia no debería haber mayor inconveniente, digamos, ¿eh? Pero hoy día estamos trabajando para reducir el uso de antibióticos, porque los antibióticos se usan cuando los peces están enfermos. En consecuencia, lo que estamos haciendo, estas 54 medidas que comentábamos hace un minuto atrás, tienen que ver con prevenir enfermedades. Primero es prevenir mejor que curar. Y en ese escenario, con estas 54 medidas, nosotros esperamos reducir significativamente el uso de antibióticos en la industria del salmón para los próximos 5 años. Y hablando de la comida de los peces, usted habla de carne, pero ¿qué hay? ¿Qué es lo que comen? ¿Los peces? Los salmones. ¿Comen peces? ¿Comen una mezcla de no sé cuántas cosas? Sí, la dieta de los salmones es muy, muy interesante porque en el principio, cuando iniciamos la industria del salmón hace 20 años atrás, se alimentaban efectivamente con peces o peces que se morían finalmente y se entregaban los alimentos. Pero la tecnología ha cambiado muchísimo. Y hoy día los salmones se alimentan por una composición, una dieta compuesta por un 40% de harina y aceite de pescado y un 60% de harina y aceite vegetal. Y principalmente con lupinos y raps que se generan aquí en Chile y también soya, que traemos desde Argentina, y que se incorporan a la dieta de los alimentos. Y un 40%, como ya le decía, pues, de harina y aceite y aceite animal, especialmente de anchoveta, digamos, y eso se incorpora en la dieta, se produce en Chile y se transforman en pequeños pellets, y estos pellets son dados finalmente a los peces. La clave en el alimento está en entregar una dieta que contenga una alta cantidad de proteína y que a su vez eso genere omega 3 para estos peces, y esos peces finalmente, nuestros salmones, puedan tener una alta condición de omega 3 para que sea un alimento naturalmente saludable. Ese es nuestro negocio. Nuestro negocio es producir proteína y producir alimentos sanos y al mismo tiempo con muy buen sabor. Eso es lo que queremos, que los salmones sean ricos, sanos y saludables. Eso es lo que hacemos en este último tiempo. Gracias. Gracias a usted. Zou het een slalig idee als hij nog eens iets in 30 seconden tijd... La industria salmonera en general, Ah, muy acá en bien. Chile. Perfecto. Soy pésimo mirando la cámara, eso me cuesta muchísimo, muchísimo. Qué difícil. Y si es que digo que voy a ser presidente de Chile, puedo ser, ¿no? Es una broma. Anda nomás. Es una broma. Bien. La industria del salmón es una actividad productiva tremendamente importante para el sur de Chile. Chile es un país ubicado muy lejos de distintas partes, somos un país alejado de los distintos mercados de destino, y el salmón se ha transformado en la principal actividad económica del sur de Chile y la tercera actividad económica del país, generando empleo naturalmente a 55.000 personas.
Y en ese sentido, nuestro salmón, el salmón que sacamos desde la Patagonia, el salmón que hacemos con dieta saludable, el salmón que hoy día se consume en más de 100 países del mundo, es un salmón nutritivo, sano y que sin duda ayuda a las familias y ayuda para las familias del mundo, y con eso también ayuda a las familias del sur de Chile, que es gente que requiere naturalmente trabajo y que está en este país muy lejano a los distintos países de destino, como ya decía.